Un instante inicié a grabar y déjenme les comparto. Ay, espérenme que ya esto se puso un poco extraño. Ay, denme un minuto porque ya mi ratoncito ya no quiere moverse. Pero permítanme un instante en lo que conecto el otro. A ver, les voy a compartir pantalla, aunque aquí ya no supe qué cosa me hizo. Denme un instante, un instante. Ok, ahí está la pantalla. A ver si no nos hace de las suyas. Fíjense bien, el texto que les comentaba es este libro, que yo creo que igual, no sé si algunos ya lo hayan leído, que es un texto pues de preparatoria, incluso en algunos programas de licenciatura de algunas otras instituciones, de algunas otras carreras, todavía forma parte de la literatura básica, ¿no? De los programas, perdón, sobre todo de microbiología. No tanto porque contenga pues ahora sí que información científica como tal, sino justamente por el hecho de que es un compendio, es una descripción bastante amigable para poder ir identificando qué fue lo que realizaron los iniciales buscadores de cómo era el funcionamiento de los organismos microbianos. Entonces, en este caso, pues este libro, si lo checamos aquí, sus capítulos van pues bien enfocados justamente a cada uno de los personajes que a lo largo de la historia contribuyeron de gran medida al desarrollo de lo que tenemos a la fecha como microbiología general. Entonces, en este caso, pues se los voy a dejar. Les voy a pedir que sí lo lean, que en realidad yo sé que leer, sobre todo en digital, quienes lo tengan, pues ojalá que alguien lo tenga en físico, es a mi gusto más amigable. Leer en digital no es tan fácil. Pero si se fijan, pues los capítulos tampoco son tan largos. El capítulo 1 pues va de la página 5 a la página 18 y nos va contando de forma muy amigable qué es lo que realizó cada uno de los cazadores de microbios. En este caso, pues es como la generalidad y nosotros vamos a ir viendo, de hecho, el día de hoy un poquito de qué más es lo que ha habido en estas contribuciones a la microbiología. Entonces, les cargo hoy su archivo para que puedan ir revisándolo, ¿sale? Y me voy a regresar aquí a lo que estábamos revisando la sesión anterior. Este libro creo que tampoco se los he cargado, ahorita me fijo, porque no sé si ya lo cargué o no lo cargué, porque ya subí de algunas otras asignaturas varias fuentes básicas, pero no me acuerdo si ya subí el de ustedes, si no ahorita lo pongo. Recuerden, este es el libro Brock de microbiología. Entonces, la clase anterior comenzamos revisando un poquito qué es la microbiología, por qué es importante estudiarla, un poquito revisamos estas imágenes y sobre todo la diferencia entre células procariotas y eucariotas que yo les había comentado es bastante importante que lo tengamos presente, sobre todo porque en esta asignatura de microbiología vamos a estar revisando tanto organismos procariotas como organismos eucariotas. Están
ambos mezclados por ser organismos unicelulares y por tener por ahí algunas características en común en cuanto a sus formas de vida y a su funcionamiento metabólico incluso. Entonces, el día de ayer revisamos esto, perdón, la sesión anterior, revisamos un poquito las propiedades que decíamos de todas las células y algunas que van a ser específicas de algunos tipos celulares, microbianos sobre todo, y nos quedamos aquí, en esta parte. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Y la vez pasada creo que lo último que estuvimos repasando fue un poquito sobre el proceso evolutivo, es decir, sobre cómo estábamos encontrando bacterias desde los años más cercanos al origen de la vida celular como tal, y cómo nosotros, los organismos más complejos, más avanzados, multicelulares o pluricelulares, nos vamos a encontrar en esta última zona, en este último rango de toda la historia de la vida, ¿no? Entonces, desde el origen hasta el presente, pues nosotros aparecemos aquí, somos esta última rayita, tenemos realmente poco tiempo y además, después de ese poco tiempo que tenemos, hemos dado al traste, hemos acabado con bastante de lo que está a nuestro alrededor en nuestro planeta. Entonces, bueno, esta fue parte de lo último que nos quedamos viendo. Aquí, esta parte, ahora sí ya entrando como tal, a lo que nos corresponde, nos queda como escala de tiempo, sobre todo para que ustedes observen cuando estemos revisando, porque vamos a ver por ahí más adelante, alguna serie de árboles filogenéticos. ¿Qué son estos? Van a ser árboles que vemos de esta forma, es decir, que en la punta de las líneas llegamos a encontrar a los grupos, bacterias, en este caso nos mencionan bacterias, arqueas y eucarias. Un árbol filogenético nos va a clasificar a los organismos de acuerdo a qué tanto parentesco tienen. Y las líneas, generalmente esta longitud, desde una conexión, desde una intersección hasta donde encontremos otra intersección o un organismo, nos van a indicar un cierto tiempo que transcurre desde el organismo anterior hasta el organismo final. Y aquí algo interesante es que vienen a aparecer los famosos LUCA por su nombre, por su nomenclatura en inglés. Déjenme ver, creo que por aquí estaba marcada. No sé si se ve. Por aquí, aquí está. Nos dice, por su nomenclatura en inglés, tenemos un ancestro común. Ay, perdón, aquí está. Se mueve medio feo. Aquí. Nos dice LUCA, del inglés Last Universal Common Ancestor, es decir, el último antepasado común universal. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, retomamos esta imagen de acá arriba, en donde nos dice que el origen de la vida celular fue hace pues muchísimos miles de millones de años, en esta zona superior de aquí, ay, un instante que este ratón no quiere muy bien. Listo. En esta zona de aquí, nosotros estaríamos ubicando un LUCA. Quiere decir, aquí estaría nuestro último ancestro común universal. Quiere decir que si nosotros bien atendemos a los postulados de la teoría celular, que nos decía que ninguna célula puede provenir de la nada, sino que todas provienen de células preexistentes, todos los organismos vivos descenderíamos de un ancestro universal común que se generó en el origen de la vida celular como tal. Y a partir de ahí se fue diversificando y eso es lo que nos representaría este árbol filogenético. Observen, aquí nos dice, la escala de tiempo está en miles de millones de años, de forma que si estamos aquí en cero, pues este sería el tiempo presente. Los organismos que conocemos en la actualidad son bacterias, arqueas y eucarias. Y si transcurrimos en el tiempo hacia atrás, lo más cercano a las eucariotas, que somos nosotros, plantas, animales, hongos, algas, lo más cercano a las eucariotas por este árbol filogenético serían las arqueas, que son las bacterias extremófilas.
las que pueden vivir en condiciones de extremo pH, de extrema salinidad, de extrema temperatura. Nosotros nos separamos, eucarias y arqueas, hace pues aproximadamente 2,8 más o menos millones de años. Y si seguimos transcurriendo hacia atrás, nosotros y las bacterias, seguimos esta línea, nos encontramos con el LUCA en común hace casi 4 millones, miles de millones de años. Entonces, fíjense bien, las bacterias evolucionaron por un camino solitas y por el otro lado evolucionó aquí un organismo y después aquí se volvió a diversificar. Por un lado se fueron las arqueas unicelulares y por otro lado se logró la adaptación de las células eucariotas, tanto unicelulares como pluricelulares. Entonces, en general, esto es lo que nos representa un árbol filogenético. Ahora me voy a recorrer un poquito más para abajo para poder ir identificando un poquito del por qué los organismos microbianos son tan diversos, que es este esquema que tenemos aquí abajo, que es el árbol de la vida, o así se le conoce, relaciones evolutivas y árbol de la vida. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos están los tres grandes grupos. A estos tres grupos, bacterias, arqueas y eucariotas, se les conoce como los tres dominios de la vida. Es decir, ahora sí que son los grupos más grandes que envuelven a todos los organismos que existen. Observen bien, en el caso de las bacterias, vean, en un origen, como yo les mencionaba, teníamos un ancestro común. LUCA estaría aquí, Last Unique Common Ancestor. Aquí estaría LUCA. A partir de LUCA se genera esa diversificación. Las bacterias toman un camino y observen bien, porque aquí es prácticamente lo que vamos a seguir revisando consecutivamente durante toda la primera parte de nuestro programa. Tenemos una clasificación a la fecha, me parece que es la más, la que se mantiene todavía, que involucra grandes grupos bacterianos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo que se llama Aquifex, tenemos este otro grupo que se llama Thermodesufobacterium, tenemos Thermotoga, bacterias verdes del azufre, cianobacterias, que son las fotosintéticas, las que pueden realizar fotosíntesis, y observen bien aquí justamente de las cianobacterias aparecen los cloroplastos. Luego están las proteobacterias y vean aquí, de las proteobacterias surgen las mitocondrias. Luego tenemos el grupo gram positivas y tenemos a las bacterias verdes no azufrosas. Entonces, fíjense bien por qué les mencioné que aquí estas dos son importantes, porque si se fijan son las únicas que están como doblemente ramificadas. A partir de esta línea general que llega, pues yo pensaría hasta aquí, hasta las proteobacterias, que es como la terminal más recta, todos los grandes grupos se desprenden de esa línea central. Sin embargo, aquí no, cloroplastos y mitocondrias se desprenden de una línea lateral. ¿Por qué están identificadas aquí las bacterias y los cloroplastos? ¿Alguien se acuerda por qué creen que aquí los están agrupando? ¿Se acuerdan por ahí de una teoría? ¿O nadie se acuerda? Ya se les borró todo lo anterior. Adelante. ¿Alguien no? Por la teoría endosimbiótica. Por la teoría endosimbiótica, exactamente. Entonces, déjenme regreso a donde estaba. Y entonces, fíjense bien, la teoría endosimbiótica nos decía, la teoría endosimbionte, que en algún punto de la evolución existieron los cloroplastos y las mitocondrias como bacterias y se encontraron con un organismo
eucariota de estos de acá. Y entonces estos eucariotas dijeron, me voy a comer una bacteria. Primero se comieron una mitocondria. De ahí que pues lógicamente los eucariotas tenemos mitocondrias que generan energía. Cuando se dio cuenta que la mitocondria le aportaba algo que él por sí mismo no podía producir en tales cantidades como son los procesos de la respiración celular, entonces dijo, no, pues mejor no lo digiero, genero una simbiosis y me quedo con las mitocondrias en mi interior. Y por otro lado, cuando siguió esa evolución, esos organismos que ya tenían mitocondrias, que se encuentran con un cloroplasto y que se lo comen también, no, y pues que se van dando cuenta que el cloroplasto podía generar fotosíntesis y entonces ahora ya no solo tengo mitocondrias que generen energía, sino cloroplastos que realicen el proceso de generación de energía de alimento a partir de utilizar la luz y compuestos disponibles en la atmósfera, como es el dióxido de carbono, y entonces tampoco lo digiero. Mejor me lo quedo, genero una simbiosis y ahora tenemos mitocondrias y cloroplastos dentro de nuestras células. Bueno, cloroplastos nosotros no, pero las plantas sí. Entonces, por eso tenemos aquí localizados mitocondrias y cloroplastos. Acuérdense un poquito, ¿qué respalda que exista esta, pues ahora sí que es este árbol que nos presentan? Pues el hecho de que mitocondrias y cloroplastos tienen su propio ADN, tienen su material genético diferente al de la célula. Entonces, cuando se reproducen, cuando se divide una célula, por ejemplo, en el caso de las células animales como nosotros, las mitocondrias se heredan del lado materno y por ello esa herencia es independiente de la herencia cromosómica del núcleo. Entonces, todos esos datos, todo eso adicional, le da ese sustento al hecho de tener bacterias y cloroplastos agrupados en esta zona junto con las bacterias. Ahora, aquí meramente les mencioné pues los nombres, los vamos a ir viendo un poquito más a fondo. En el caso de las arqueas, vamos a tener aquí, ahora sí que la parte más extrema de lo que existe en el mundo, las bacterias que tienen algunas estructuras, porque también son unicelulares, también se les considera, bueno, son un grupo distinto, pero podemos pensar que son como ahora sí que las hermanas de las bacterias. Son grupos que tienen metabolismos específicos, muy específicos y que son bien extremos, son las más rudas, por así decirlo, ¿no? Tienen metabolismo a partir del metano, tienen metabolismo a partir de nitrógeno y azufre, llegan a tener condiciones de salinidad o soportar condiciones de salinidad o de temperatura extrema, etcétera. Entonces, todo este gran grupo, aquí lo tenemos generalizado, va a tener características extremas que las va a agrupar. Altas o bajas temperaturas, altas o bajas salinidades, grandes cantidades de algún contaminante. Bueno, me refiero a contaminante como algo que sería un contaminante que sería tóxico para el resto de los organismos. Algunas arqueas lo toleran. Lugares donde podemos encontrarlas, bueno, son muchos, a veces están más cerca de lo que creemos, pero algunos de los sitios más representativos, pues son por ejemplo el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Déjenme salgo un poquito para que nada más vamos a profundizar esto un poco después. Déjenme ver porque no me deja salir de esta cosa. Déjenme ver si cambiando. Vamos viendo el perfil del suelo con otros compañeros. Aquí podemos identificar, nada más para que vean algunas de las imágenes, son estos lugares. Yellowstone es un lugar que se caracteriza por tener ahora sí que este tipo de zonas dentro del mismo parque, que son como geysers, que tienen
condiciones igual de temperatura y salinidad muy altas. Entonces, estas capas que nosotros llegamos a ver por aquí, rodeando, por ejemplo, este lago, son zonas en donde habitan bacterias, bacterias que tienen esas increíbles posibilidades de sobrevivir y soportar. Imagínense las supertemperaturas elevadas de estos espacios acuosos o de alta salinidad, de alta cantidad de azufre. Entonces, este es de los sitios más estudiados en cuanto al comportamiento de las arqueas. Pero así como este, existen muchos otros lugares. De hecho, aquí cerca de Morelia, en, ay, ¿cómo se llama aquí? Por Indaparapeo. Un poquito adelante de Indaparapeo, se me fue el nombre del sitio, existen algunas fosas de este tipo y como tal, pues son fosas que a veces la mayoría de los pobladores pues desconocemos, ¿no? Que los ecosistemas que están ahí son ecosistemas ancestrales y que tienen una implicación muy, muy interesante, muy importante sobre cómo es que a la fecha pues evolucionamos el resto de los organismos, ¿no? Entonces aquí está muy interesante, por ahí si quieren buscar después un poquito más de este parque. Entonces déjenme, vuelvo a cambiar porque aquí no me deja. Y nuevamente, el tercer dominio, que sería donde estamos nosotros, va a incluir pues lógicamente a todos los eucariotas, a todos los que evolucionamos ya teniendo un núcleo celular. Entonces aquí vamos a poder identificar muchos organismos, ya los vamos a ir disectando un poquito más adelante de uno en uno, pero con un especial enfoque en algas que vamos a tomar desde por aquí, que son flagelados, ciliados, hongos, que son esta parte de aquí. Entonces nos vamos a enfocar en todo lo que sea unicelular. Vean, estamos aquí, los macroorganismos, incluso los hongos, aunque nos vamos a enfocar en principalmente en los unicelulares, pues también los consideramos como macroorganismos porque a pesar de ser estructuras muy pequeñitas que se encuentran por ahí en la tierra súper distribuidas, llegan a formar los cuerpos fructíferos que nosotros realmente ya ubicamos, ¿no? Como los famosos champiñones. Entonces, todos los hongos que generan ese cuerpo fructífero, esa parte grandota y que generalmente en el caso de los comestibles pues llegamos a ingerir en algún tipo de platillo, ese sería el cuerpo fructífero, pero pues hablamos en la generalidad de que la mayor cantidad de sus estructuras o son estructuras son unicelulares o son estructuras muy, muy pequeñitas, tamaño microscópico, que normalmente pues no podemos observar a simple vista. Entonces esa sería la generalidad de lo que nos representa un árbol filogenético. Entonces fíjense bien, ¿por qué era importante identificar esta parte? Pues porque aquí vamos a revisar esta parte superior que va un poquito relacionada al cómo las células generan o van divergiendo a partir de diferentes ancestros y cómo en la actualidad nosotros ya gracias a la tecnología y a todos los descubrimientos que ha habido, podemos observar o podemos saber cómo se va generando esta variación genética. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos nuestros distintos tipos celulares. En la actualidad, las metodologías más, pues ahora sí que más novedosas implican el aprovechamiento del conocimiento que tenemos y de las instrumentaciones, sobre todo para poder identificar a nivel genético cómo está una secuencia, es decir, este ADN que nosotros vemos que representado normalmente como doble hélice, pues sabemos que no es más que un agregado de nucleótidos que están en secuencia aquí formando esta estructura. Entonces, a partir de esta estructura, aislamos el ADN de los organismos, observamos algún gen en específico, en este caso nos dice, el más común que se utiliza es el ribosómico, es decir, el que genera ribosomas. Y ya que tenemos ese pedazo, ese fragmento del ADN aislado, con la tecnología que tenemos, generamos muchas copias del mismo fragmento para tener una gran cantidad y se analizan por un proceso que se denomina PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Quiere decir que una proteína en cadena empieza a generar copias y copias y copias y copias y copias, así como una copiadora, tal cual. El RNA empieza a generar copias de la información, lo metemos en otro instrumento, en un secuenciador,
y el secuenciador nos va a decir, ah, tienes adenina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, de manera que lo que nos va arrojando ese secuenciador lo pasamos a una base de datos, que afortunadamente pues también ya está todo súper digital, y la base de datos nos va a dar esto, la secuencia ya como tal en letras adenina, guanina, timina, citosina, guanina, citosina, etcétera, etcétera. Y obtenemos la secuencia de un gen. Pero como teníamos 3 células diferentes y a cada una le hicimos lo mismo, las comparamos y entonces si se fijan, por ejemplo, aquí nos dice la primera célula, la célula 1 y la célula 3, tienen la secuencia muy parecida. La secuencia 2 pues, se ve un poquito diferente. Y entonces con estas comparaciones ya existen los programas y el programa nos va a decir, pues este se parece más a este y este se parece más a este otro y nos genera un árbol filogenético por la probabilidad y el parecido que encuentre entre las secuencias. Ahora sí que es como la parte moderna, la parte tecnológica aplicada de lo que se hacía en la antigüedad, ¿no? O como lo que pudiéramos nosotros hacer en nuestras familias. Si llegamos a una casa y vemos a toda una familia reunida y no sabemos quién es el papá y quiénes son los hijos y quiénes son los nietos, pues de pronto puedes pensar, ay, pues es que fulanito se parece a fulanito y él tiene los ojos igual que este otro y este tiene el color del pelo igual que aquella niña de allá y entonces empezamos a realizar una relación de parentesco de manera empírica, ¿no? Observando simplemente rasgos. Sin embargo, cuando nosotros analizamos ya con el uso de las técnicas y metodologías adecuadas, pues nos damos cuenta que entonces ya no es tan aleatorio, ¿no? Sino que efectivamente los organismos que hace años se ordenaron de esta forma, pues resultó que cuando les hicieron el análisis, pues sí, efectivamente, bacterias se agrupan porque tienen dentro de su secuencia genética partes muy, muy parecidas, arqueas también, y eucariotas, pues ni se diga, con el simple hecho de que todas tenemos un núcleo y posteriormente se fueron agrupando los grandes grupos bacterianos. Entonces, en este caso, recuerden, esta gran clasificación, bacterias, arqueas y eucariotas, se refiere a los 3 dominios principales que tenemos dentro de la organización de la clasificación general de organismos. ¿Y por qué es importante? Pues ahora sí, que el ser humano desde el inicio que tuvo, yo creo que alguna cierta conciencia, pues trató de clasificar. ¿Para qué? Pues para darle un orden tanto al uso de los recursos que tenía alrededor como ahora que ya estamos en otra era tecnológica para el uso de los mismos. Entonces nos sirve bastante tener bien identificado a qué grupo, a qué organización pertenece o corresponde a alguno de los organismos que aquí se presentan. Entonces, este gran árbol, este árbol de los dominios de la vida, de los 3 dominios de la vida, incluye a todos los organismos que a la fecha se conocen. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. En el caso de los ecosistemas microbianos que yo les había comentado apenas, vamos a encontrar hábitats pues bien, bien diferentes. Podemos encontrar algunos organismos microbianos desde los que se encuentran en el suelo y que le proporcionan a las plantas algún tipo de beneficio para absorción de nutrientes. Podemos encontrarlos en el agua, como es el caso de bacterias que les acabo de mencionar en los espacios de extremos de Yellowstone, como también los podemos llegar a identificar como contaminación, literalmente, dentro de sistemas acuosos, en algún lago, en algún río, pero no solamente bacterias. Ahí también llegamos a encontrar algas. Recuerden ahí un poquito la generalidad de los conceptos básicos. Cuando hablamos de, por ejemplo, la fotosíntesis que realizan plantas, cianobacterias y algas. ¿Dónde están esas algas? Pues no más que en todos los sistemas acuáticos, es decir, distribuidos en todos los océanos del mundo. Podemos encontrar algas unicelulares y son esas pequeñas algas que normalmente no vemos las que le van a dar a nuestro planeta la mayor tasa de producción de oxígeno. Entonces,
¿Dónde tenemos microorganismos? Sistemas terrestres, sistemas acuáticos, formas de vida, pues las podemos tener de vida libre, que anden por ahí nada más viendo a ver qué hacen con su vida o qué comen, o las podemos tener patógenas, como por ejemplo si nos cae una infección respiratoria, una infección bacteriana o una infección intestinal, estomacal, y entonces tenemos ahí problemas bien graves, una salmonelosis, etcétera. Entonces, son hábitats de vida que van a ser realmente muy diversos y que aunque todas las bacterias pudieran compartir ese algo en común que las agrupa, van a tener también una serie de características adicionales que las va a hacer siendo distintas y muy específicas al ambiente que puedan tener. Ahora, en cuanto a la morfología, de hecho, si nosotros observamos aquí, podemos identificar simplemente esta, que es la que está un poquito más, pues ahora sí que con mejor resolución, seguramente será una micrografía de barrido. Nos dice, la muestra está teñida. Observen cómo las tinciones que se realizan a los microorganismos nos llegan a lograr identificar que las bacterias tienen distinto tamaño, distinta forma. Observen, aquí hay unas circulares, unas más alargadas que quedaron teñidas de verde, unas súper grandotas teñidas de morado, unas que parecen un hilo gigante. La diversidad morfológica va a ser muchísimo, muchísimo, muy grande. De hecho, algunos estudios, voy a ver si les encuentro una imagen, porque es de las últimas, no sé si ya lo publicaron. Hace no mucho había unos investigadores por ahí de la Universidad de Veracruz que estaban trabajando aquí en conjunto con algunos de la Universidad Michoacana, que estaban analizando a nivel de cada bacteria cómo se ve su estructura, porque nosotros normalmente pues nos alcanzamos a ver la piel y decimos, ay, pues se ve lisita, pero si la vemos al microscopio, simplemente observémonos las manos, tienen muchos pliegues, tienen ahora sí que relieve, ¿no? La morfología de nuestra piel. Y en el caso de las bacterias, desde siempre se ha pensado que, pues se ven redonditas, esféricas, se ven alargadas, pero pareciera que no tienen relieves. Y estos investigadores comenzaron a tomar algunas micrografías para diferenciar cepas bacterianas y resultó que efectivamente sí se alcanzan a distinguir dentro de la morfología de las células bacterianas algunos relieves característicos. Entonces ahora sí que vendría a ser como que la parte de la presentación, así como nosotros, ¿no? Que tenga una nariz bonita, unos ojos bonitos, etcétera, pues en las bacterias ocurriría lo mismo. Estaríamos viendo diferentes morfologías de acuerdo a la especie. Entonces esa es una parte muy, muy, muy interesante. Fíjense bien, en el caso de los extremófilos que yo les mencionaba, vamos a tener variaciones, adaptaciones específicas a distintas características. Estas son pues las más clásicas que tenemos. Observen bien, aquí está nuestra tablita. Y de acuerdo a esto, pues se les conoce a los organismos. Observen. El factor ambiental al cual pudieran estar adaptados, en este caso temperatura alta o baja, va a agruparlas en un término o en una nomenclatura característica. Si están adaptados a temperaturas altas, se les va a conocer como hipertermófilos. Si están adaptados a temperaturas bajas, psicrófilos. Entonces, fíjense bien, ¿dónde podemos encontrarlo? Por ejemplo, lo que les mencionaba, fumarolas hidrotermales, en donde los rangos de temperatura, vean, la temperatura mínima ronda los 90 grados centígrados, la óptima está 16 grados por arriba, en 106 grados centígrados, y toleran hasta 122 grados centígrados. Observen qué variación tan grande, porque pues simplemente nosotros llegamos a un lugar caluroso donde ya la temperatura está en 37 y ya nos estamos, pero sí, deshidratando y muriendo. Entonces, este tipo de microorganismos extremófilos tienen rangos muy elevados. Los psicrófilos, por ejemplo, que encontramos en el hielo marino, por ahí ojalá hayan visto hace tiempo, como 2 años tal vez, salió un video en donde
investigadores que estaban, creo que en la Antártida, buscando, pues ahora sí que a grandes profundidades, a ver si encontraban algo de vida, pensaron que no, pues que no iba a haber ya nada porque las temperaturas estaban súper extremas y aparentemente nada se movía y nada andaba por ahí. Y sí alcanzaron a descubrir, de hecho, lo que descubrieron fue un animal, bueno, que creemos que es un organismo animal de tamaño macroscópico que por ahí andaba caminando en esas grandes profundidades. Pero aunque no estamos hablando pues de una bacteria, me refiero a eso para referirme a que a grandes profundidades y a muy, muy bajas temperaturas, vamos a lograr encontrar todavía bacterias. De hecho, quienes hayan por ahí visto, ojalá también de pronto se informen o tengan por ahí pues la duda y las ganas de entrar un poquito más a conocer qué más se está haciendo alrededor del mundo. En el Polo Norte, que es donde más están ahorita realizando investigaciones con núcleos de hielo, pues justo lo que realizan es una perforación para sacar un núcleo de hielo de alguna zona en específico y poder ir determinando en ese núcleo si se llegan a encontrar ahí características de algunos organismos que hayan habitado, si todavía llegan a encontrar organismos vivos, si las cantidades de algún contaminante se distribuyeron a lo largo de un periodo de tiempo, etcétera. Entonces, son diferentes técnicas, pero con todo lo que a la fecha tenemos, pues se ha logrado ir identificando este diferente y gran grupo de organismos extremófilos. Entonces, nuevamente, en el hielo marino, vean, vamos desde menos 12 grados centígrados hasta 10 grados centígrados, que son pues temperaturas bajas. Podemos también tener organismos adaptados a variaciones grandes de pH, desde pH muy bajo, muy ácido, que se van a denominar acidófilos, que podemos hallar igual en fuentes termales que sean ácidas, en donde el rango de pH, vean, aquí nos lo marcan desde menos 0,6, un rango un poquito alrededor de 1, cercano al 1, y un máximo de 4. O bacterias, perdón, arqueas en este caso, que estén adaptadas a pHs muy altos, es decir, pHs alcalinos, que van a ser conocidas como alcalófilas. Entonces, ¿dónde las llegamos a hallar? También hay lagos alcalinos, donde el pH está muy elevado, de 8,5 hasta 12. Rangos de presión muy, muy elevados, como por ejemplo un barófilo, donde lo encontramos en sedimentos oceánicos, porque a lo mejor de pronto pensamos, ay, pues ¿dónde se le puede aplicar presión tan alta a algún organismo? Pues recuerden que en el fondo del océano no solamente hablamos de presión como la presión atmosférica, sino también como la presión del agua. Y entonces los organismos que se adaptan a vivir en presiones en lugares tan profundos tienen una presión mucho mayor y estamos hablando de un sedimento que puede tener hasta 500 atmósferas, 700 o hasta más de 1000 atmósferas de presión, dependiendo la profundidad del océano. Aquí, pues nada más para que se den una idea, recordando que a nivel del mar, que es donde nosotros podemos habitar sin ningún problema en general, la presión atmosférica es de una atmósfera. Entonces, imagínense la cantidad de presión a la que está sometida este tipo de bacterias. Tenemos organismos que van a estar adaptados a condiciones altas de salinidad, que son los famosos halófilos, y aquí vamos a tener rangos de salinidad desde 15 hasta 32%. Entonces, observen, tenemos especies adaptadas a cada uno de estos hábitats y que van a pertenecer ya sea al dominio arquea o al dominio bacteria, no a la eucaria. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esas características. Nuestras células en el reino eucariote no tienen las características de adaptabilidad para, pues ahora sí que habitar en estos sitios. Y aquí algo interesante es que justamente vamos identificando el nombre de las especies, porque aquí a lo mejor les va a dar un poco de dolor de cabeza y un poquito va a ser el coco, pero vamos a ir identificando los nombres de los organismos. Entonces,
Aquí nos dice género y especie. Ahorita ya nos queda un poquito de tiempo, nos quedan unos minutos. Les voy a compartir la siguiente sesión un esquema donde viene la clasificación general, es decir, el orden en el cual los biólogos se han dedicado a generar esa clasificación en grupos de organismos de acuerdo, nuevamente, en la antigüedad, de acuerdo al parecido de las características morfológicas y en la actualidad, pues debido al parecido de las secuencias genéticas. Entonces, a la fecha, curiosamente, estas personas que en la antigüedad se dedicaron a observar características morfológicas o de hábitat o de comportamiento de los organismos, fueron lo suficientemente observadores para realmente generar ese tipo de árboles filogenéticos y resultó que después, ya que tuvimos la tecnología adecuada para ir generando pues esa clasificación, ese agrupamiento de acuerdo a las secuencias genéticas, muchos de esos árboles se conservan, es decir, fueron tan observadores que efectivamente le atinaron a que de acuerdo al comportamiento y a la fisiología o morfología de los organismos, sí eran organismos realmente cercanamente emparentados. Entonces, la siguiente sesión revisamos un poquito lo que corresponde a esta clasificación filogenética para poder ir identificando cómo se le asignan los nombres a los géneros y especies bacterianas, que además, pues aquí yo creo que ustedes ya estarán notando la característica principal de géneros y especies, que está también determinada por normas internacionales cuando se descubren nuevos organismos, es que los nombres deben de estar dados con algún tipo de etimologías latinas. Por eso nosotros llegamos a identificar, por ejemplo, nombres Metanophirus canderi, perdón, Cicromonas ingrami, Cicrophilus osimae, etcétera. Entonces, dependiendo del nombre que se le asigna, en general quien los descubre pues puede asignar el nombre que quiera, pero normalmente en la actualidad esos nombres están determinados por alguna característica o donde habitan o etcétera, ya lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo, pero que vayan identificando que normalmente el nombre de los organismos va a tener estas dos partes, dos palabras, una correspondiente al género y otra correspondiente a la especie, que sería como por ejemplo nosotros que somos Homo sapiens, el género sería Homo y la especie sería Sapiens. ¿Sale? Entonces vamos a checar esta parte la siguiente sesión y les coloco ahorita su texto que les había comentado y les voy a dejar un pequeño artículo, son 2 páginas de un pequeño artículo sobre los organismos extremófilos para que lo vayan leyendo, lo vamos a revisar un poquito durante las siguientes sesiones que vamos a seguir profundizando en estos temas. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos, o preguntas de lo que estamos revisando? Nada. Ok, pues entonces si no hay dudas ni preguntas, comentarios, nos vemos la siguiente sesión. Que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Nos Gracias, maestra. vemos. Buen día. Gracias, maestra. Sale, chicos. Bye, bye.